Con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza Con la palabra en el corazón. Saludos cordiales a todos, como siempre les decimos, los felicitamos por sacar un tiempo de oro para añadir alimento a nuestro espíritu, para estudiar la Biblia. Y en esta ocasión vamos a comenzar la segunda unidad, que precisamente se llama la palabra creadora. Los invitamos a que se queden un buen rato escuchando esta edificante lección. Es la número 18 para los que tienen el leccionario y el título es La palabra se hizo carne. Somos los hermanos Richard López y Sandra Torres con la palabra en el corazón, que estamos para todos ustedes presentándoles la escuela dominical. Y vamos a aprender de memoria el texto, el verso de Juan 1:3, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Tenemos una lección con 3 objetivos, y el primero es explorar el significado que tiene para este mundo del verbo de Dios la palabra hecha carne. El segundo es considerar la relectura de la historia de la creación desde la perspectiva del Evangelio de Juan. Y el tercero, especificar lo que significó este pasaje para la iglesia naciente en la comunidad del discípulo amado Juan, y lo que significa hoy. Así que tenemos también en esta lección un vocabulario que comienza precisamente con la palabra palabra. En el Nuevo Testamento, el vocablo griego es logos, que envuelve el sentido de todo lo que Dios ha dicho o revelado. El mensaje de Dios, el vocablo logos, se aplica a la persona de Jesucristo, quien expresa y revela lo que Dios es. Hay traducciones de la Biblia en español que utilizan palabra, y otras versiones utilizan verbo para acentuar la acción de Dios. Segunda palabra de vocabulario es luz. En el relato de la creación en Génesis 1, la luz fue hecha antes que el sol. La luz permite ver las cosas, por lo cual se le compara al conocimiento. Se relaciona la luz con la persona de Dios. El mismo Jesús dice: yo soy la luz, en Juan 8:12. Y finalmente aparece el término carne. En el Nuevo Testamento, esta palabra alude a lo que forma el cuerpo. En griego, sarx, en ocasiones se refiere a todo aquello que en el ser humano, aún en el creyente, intenta operar en una esfera independiente de la confianza en Dios y opuesta a su voluntad. Apela a la inclinación, al pecado o a la debilidad humana. La otra palabra en griego para cuerpo es soma. Y vamos precisamente a la Biblia. En Juan capítulo 1, del verso 1 en adelante, dice así la palabra del Señor: en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz.
La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de carne, de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gracias, Señor, por esta porción bíblica, ¿verdad? Y qué bonito y qué estremecedor ver cómo también en el Nuevo Testamento hay unos versos que vinculan el Antiguo Testamento y el Génesis. Dios, el que se revela a sí mismo en persona, en esa persona de Jesucristo, se está acercando a la humanidad. Incluye a toda su creación, recordando y grabando en este hecho histórico a través del testimonio de muchos. Dentro de esos testimonios está incluida la comunidad del discípulo amado, Juan, que vamos a estudiar en esta lección y la vamos a comparar con la porción de la creación en Génesis capítulo 1. Es importante señalar que en el tiempo y contexto de la porción bíblica que vamos a estudiar, todavía no se ha desarrollado la doctrina de la Trinidad en su totalidad, y que en este pasaje se presentan los fundamentos para el desarrollo de esta importante doctrina de la iglesia cristiana. Pasemos con el hermano Richard para el desarrollo y análisis de la lección 18, la palabra se hizo carne. Recuerde que estamos comenzando con la segunda unidad, la palabra creadora. Amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y nos acompañe en todo momento. Damos gracias a Dios porque podemos seguir reunidos de esta forma y poder comunicarnos a través de estas lecciones que vienen a nuestro corazón, que siguen enseñándonos tantas cosas importantes, porque seguimos con la palabra en el corazón. Esta lección de hoy es una lección sumamente rica y sería mucho más tiempo el que necesitaríamos si fuéramos a analizar todos y cada uno de esos 14 versos de este primer capítulo del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy rico, es muy teológico, es muy profundo. Así que estudiarlo con detenimiento nos tomaría mucho más tiempo. Así que vamos a ir sobre él de manera breve, unas pinceladas sobre este capítulo 1, que es un capítulo importantísimo, porque abre el pensamiento teológico de Juan hacia lo que en su tiempo era combatir distintas corrientes que se habían introducido dentro de la iglesia y que Juan está tratando de establecer claramente que son erróneas y que lo que se enseña y que él aprendió a través de Cristo en su tiempo cuando le acompañó es lo que es la base correcta de lo que es la enseñanza o la doctrina que cada uno de nosotros debe seguir. Y de esta manera Juan abre el Evangelio viendo hacia el Antiguo Testamento y trayendo ese periodo de la creación, ese orden de Dios a la figura de Cristo como aquel que junto a Dios creó lo que hoy existe, cielos, tierra, la humanidad, y todo está, según el apóstol Pablo establece en Colosenses y en sus cartas, debajo de los pies del Señor, porque así Dios lo dispuso. Así que mirando de esta manera, como hemos dicho, y vamos a hacerlo lo más breve posible para no alargar mucho esta clase, vamos a ir al contenido de la lección que nos ocupa en este día.
Fíjense ustedes algo importante. Durante la composición del Evangelio de Juan, cuando Juan escribe este Evangelio, ocurre la destrucción del templo de los judíos y la destrucción de Jerusalén, que se da entre los años 66 y 74 después de Cristo. Y se enfatiza sobre todo en este periodo con la destrucción del templo, con la caída de Jerusalén. El judaísmo farisaico toma un protagonismo todavía mayor en medio de la comunidad judía que vivió el apóstol Juan y la comunidad que se levantó alrededor de este apóstol, que más tarde sabemos fue desterrado en la isla de Patmos y allí escribió su obra de Apocalipsis, que es como decir el cierre de este evangelio, que junto a las 3 cartas de Juan componen todo ese pensamiento teológico que hoy llega hasta nosotros en nuestra Biblia. Así que en ese periodo el judaísmo farisaico se pone mucho más duro, surge la persecución, los cristianos son expulsados de las sinagogas y son obligados a irse de Jerusalén y de los lugares concurridos a donde que ellos utilizaban para reunirse y escuchar el evangelio. Los distintos apóstoles tienen que ubicarse en regiones distintas, algunos se exilian en otros lugares y de acuerdo a la tradición cada uno muere de manera diferente, proclamando, predicando y enseñando el evangelio que recibieron de Jesucristo. De hecho, el autor Pablo Richard dice que para responder a esta situación de persecución de parte de los judíos que hemos mencionado y del mundo, porque los romanos también se unen a esta persecución, se escribe el Evangelio de Juan. En medio de toda esta convulsa situación que la iglesia cristiana naciente estaba viviendo. Así que una respuesta a toda esta persecución, a todo esto que está sucediendo, es el Evangelio de Juan que hoy tenemos en nuestras Biblias. Es el Evangelio de la comunidad de Juan, del discípulo amado. Y este Evangelio de Juan es importantísimo, como hemos mencionado, porque asume una actitud profética, una actitud crítica de la ley. El Evangelio realmente hace unos señalamientos importantes en contra del movimiento farisaico y establece de manera clara que Cristo es Dios y enfatiza mucho en el hecho. Por eso es el libro de los signos y es el Evangelio que presenta a Jesús diciendo yo soy, que es el nombre propio de Dios, que en varias ocasiones Jesús se presenta diciendo yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la verdad, y en cada una de ellas está el Evangelio presentando a Cristo como Dios. Desde la apertura de este Evangelio, cuando en el verso 1 dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios porque el verbo era Dios. Así que lo vemos de esta manera, como de manera profética y crítica de los farisaicos el Evangelio es presentado, y como también el Evangelio presenta esta apertura hacia los gentiles. O sea que es un Evangelio que abre la palabra del Señor y el alcance de este Evangelio hacia las personas no judías, que son los gentiles. Y también de manera predominante el Evangelio presenta a la mujer y le da una relevancia, una importancia a la mujer, y de hecho la coloca como líder en medio de la iglesia de este tiempo que se escribe el Evangelio. Así que es importante esos señalamientos y este enfoque del Evangelio de Juan. Y este pasaje que hemos leído del capítulo 1, los primeros 14 versos, comienza con una relectura de la creación
presenta la creación, apela a los orígenes de todo lo que existe. Fíjense que el Evangelio empieza en el principio, de la misma manera que el Génesis, el primer libro del Pentateuco, comienza en el principio, se abre con la misma frase y se refiere a los comienzos de todo. O sea, de la misma manera en que Génesis dice, miren, en el principio, antes de que existiera lo que hoy conocemos como mundo y lo creado, allá cuando no había nada, en ese principio, ya allí estaba Jesús. Es el planteamiento que está haciendo Juan a través del Evangelio. O sea, en ese comienzo, en el comienzo de todas las cosas, así el Evangelio comienza, en el principio. O sea, ese era el principio. Él estaba con Dios, dice Juan. Era en el principio con Dios. Y establece Juan la unidad y la esencia misma divina como una sola cosa. Fíjense que parte de lo que Juan está, parte de los propósitos del Evangelio de Juan es combatir el gnosticismo. Lo hemos dicho anteriormente. El gnosticismo, esta secta que no creía en el Jesús divino, o sea, no podía de ninguna manera aceptar que un ser humano fuera Dios, que no podía convivir, cohabitar lo espiritual con lo carnal. Por lo tanto, en esa discusión y combatir este tipo de herejía, Juan establece que Dios y Jesús son una misma cosa. La unidad, la misma esencia divina son expresadas en esta afirmación, cuando en el Evangelio desde sus comienzos nos dice que está en el principio con Dios. Sí, es interesante ver cómo en Génesis el enfoque del Génesis es presentar que todo lo creado por Dios fue por la acción, por la palabra de Dios. Fíjense ustedes que en el Génesis el enfoque era para enseñarle a un pueblo que salió de Egipto luego de 400 años de estar sometido a la religión egipcia y a todo lo que ellos adoraban allí. Es escrito el Pentateuco, especialmente el Génesis, esos primeros 11 capítulos, para establecer que el pueblo de Israel sale por la acción de Dios. O sea, Dios comienza la formación de ese pueblo creando todas las cosas, y fue simplemente por la palabra, o sea, la orden de Dios. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y de ahí en adelante todo fue creándose, fue surgiendo por la palabra, o sea, por la acción de Dios. Eso lo vemos en el Génesis. Juan lo presenta de esta manera. El enfoque de Juan es presentar y conocer, dar a conocer que ese Dios que creó, que ha creado todas las cosas, ahora se manifiesta en el mundo. Esa palabra que fue capaz de crear en el origen, ahora viene al mundo, se hace carne y en Cristo se manifiesta a cada uno de nosotros. Y esto es lo interesante, es lo fascinante del Evangelio. Estamos diciendo que Juan está estableciendo claramente que esa acción de poder, el poder creador de Dios, se configura en Cristo. Cristo es entonces la palabra. Cristo entonces es la acción de Dios. Por eso el Evangelio presenta a Jesús actuando, sanando, haciendo milagros, resucitando a Lázaro y otros grandes milagros, convirtiendo el agua en vino, y todos estos milagros que se presentan en el Evangelio de Juan para enfatizar ese poder de la palabra. O sea, Cristo, Dios encarnado, es el poder, es la acción, es el verbo de Dios. Es el que ejecuta las cosas en nombre de Dios aquí en la tierra. O sea, esto es lo grandioso del Evangelio. O sea, la palabra de Dios es la manifestación divina. Es la revelación a través de la creación. O sea, es Cristo revelando quién es Dios,
cómo opera Dios. Por eso el Apocalipsis se llama revelación, porque sigue demostrando, sigue actuando. Dios sigue haciendo, no solamente en el presente, sino en el futuro escatológico, allá en el final de los tiempos. Todavía Dios sigue actuando con poder a través de la figura de Cristo. Así que en Génesis Dios creó con su palabra, y en Juan se afirma esta gran verdad. O sea, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Maravillosa es la palabra del Señor. Así que el Logos, la palabra, fue el agente creador, o sea, Cristo. De esta forma lo presenta Juan cuando compara el Génesis con su evangelio, abriendo ya en este preámbulo maravilloso y precioso. Y menciona el mal también. En este primer capítulo Juan está mencionando el mal, porque el mal existe, pero esas tinieblas, establece, no pueden vencer a la luz. Fíjense otra cosa importante. Jesucristo se dice a sí mismo que es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. En Génesis lo primero que se crea es la luz, y la luz es el símbolo de conocimiento. Cuando alguien dice, mira, por fin vio la luz, significa que entendió, que tuvo conocimiento. Pues miren, lo primero que Dios creó, cuando dice, y creó Dios la luz, en términos teológicos estamos diciendo que Dios le dio la capacidad a la humanidad, al mundo, a la creación, de entender, de ver, de poder palpar quién es Dios, y que el mal no puede estar por encima jamás de la luz, porque la luz es entonces el entendimiento total que se nos ha dado a través del Espíritu y de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Por lo tanto, establece Juan claramente, no puede prevalecer contra la luz. O sea que el mal no puede prevalecer. Cristo en otra ocasión dijo, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Así que tampoco las tinieblas de ninguna manera pueden prevalecer contra la iglesia. Como la luz no puede vencer, como la luz vence la oscuridad jamás puede vencer la luz, las tinieblas no pueden vencer ni prevalecen contra la iglesia del Señor. Así que Juan deja bien claro en su evangelio que aunque las personas puedan entender que Jesús es la luz del mundo, para el mundo, ¿verdad? Fíjense ustedes bien claro, Juan presenta, Jesús es la luz de Dios. Jesús es la luz para el mundo, lo hemos explicado. Pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Entonces, fíjense algo importantísimo, y aquí me detengo un poquito. El problema entonces no es que el hombre no tenga falta de entendimiento, porque Dios nos dotó con ese entendimiento. Por eso la luz, que representa el conocimiento, que representa la verdad que se da en Cristo Jesús, fue revelada a los hombres. Es lo que establece Juan en ese primer capítulo. O sea, la verdad de Dios, la luz, el entendimiento, toda sabiduría vino a través de Cristo a los hombres, se fue revelada. O sea, Dios sí nos dio esa capacidad desde el mismo momento en que creó y a través de Cristo. Así que el problema no es que no sepamos, el problema es que no tengamos entendimiento. El problema es que nuestra voluntad decidió por el mal. Así que el problema es la voluntad del hombre y no la falta de entendimiento. O sea, el mismo pueblo que Dios escogió, el mismo pueblo que Dios llamó, a los que los profetas anunciaron la venida de Cristo, del Mesías, ese mismo pueblo lo rechazó.
El mismo pueblo de Dios a veces rechaza a Dios, rechaza a Cristo con su comportamiento y su manera de actuar. Así que Juan está haciéndonos aquí un recordatorio a esta comunidad que se formó al amparo, a los pies del apóstol Juan, del discípulo amado de Jesús. A esta comunidad se le hace un recordatorio de que de la misma manera en que el pueblo, el mundo, los hombres rechazaron a Dios, pues la comunidad de fe naciente cristiana iba a ser rechazada. O sea, y esa es la realidad que plantea. Por eso es que en la persecución que hemos mencionado, que se da a la luz de este evangelio, Juan les está haciendo claro a los seguidores de Cristo: mira, esta persecución es parte del rechazo, no de ustedes, sino del hombre hacia Dios. El hombre rechazando a Dios. Y lo demuestra a través del rechazo del cristianismo y del rechazo de la iglesia. Como todavía hoy seguimos viendo cómo el hombre sigue rechazando a Dios, cómo sigue tentando a Dios, tratando de obviar a Dios y de echarlo a un lado. A mí me sorprenden cómo todavía yo doy gracias a Dios y alabo su nombre, porque todavía hay gente firme, decente y recta en el mundo. Y en los Estados Unidos hemos visto como unos cuantos gobernadores de varios estados y estados importantes han firmado leyes en contra del aborto. Miren, en contra de la voluntad de estos que protestan, porque yo siempre he dicho, hermanos, siempre he sostenido, estos legisladores y estos grupos de personas que impulsan estas leyes que están en contra de la naturaleza, en contra de la vida, sométansela al pueblo en un voto de referéndum para que ustedes vean cómo el pueblo va a responder, porque la mayoría de nosotros no creen estas cosas. Nosotros creemos en la verdad de Dios sobre todas las cosas, y la mayoría de la gente piensa que el orden correcto es el orden de Dios, aunque no visiten la iglesia, pero todavía reconocen que lo que es correcto es lo que la palabra establece, pero no lo hacen porque saben que van a perder. Esa es la realidad. Tienen que buscar otras estrategias a base de dinero, pagarle a los grandes políticos, a los grandes consorcios políticos, para que impulsen leyes que favorecen a una ínfima minoría que impulsa estas ideas que son contrarias a la naturaleza que Dios creó. Así que por eso la importancia de destacar que el verbo, que la palabra se hizo carne. Por eso es importante de mencionar que Juan está contrarrestando la influencia helenística griega de Platón y de estos gnósticos que hemos mencionado, que pensaban que la materia era corrupta, que era mala y que no existía. Bueno, Platón decía que nosotros éramos un reflejo de la realidad, que nosotros éramos como fantasmas, que nosotros no éramos una realidad. Así era el pensamiento de Platón. O sea, nosotros simplemente es como si no existiéramos y que estábamos desvinculados del espíritu. El espíritu estaba por un lado y la carne por otro. Estas ideas filosóficas Juan también las está combatiendo con este evangelio. ¿Por qué? Porque afirma que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Juan está validando la importancia del mundo físico y la dignidad de lo que Dios creó. Hermanos, el evangelio de Juan nos permite acercarnos a la identidad del Dios creador, del Dios que se revela en la persona de Jesucristo. Nos invita a conocer más de cerca al Dios que desciende para redimir a la humanidad. El Dios que se hace carne para redimir toda su creación. También el evangelio nos hace reflexionar sobre el aspecto ecológico
al acercarnos como abre el Evangelio, ¿verdad? En el principio, recordándonos la creación, pues nos recuerda a cada uno de nosotros que esa actividad creadora de Dios que continúa a través de nosotros y de todo lo creado, lo que Dios hizo por su palabra, ha sufrido porque nosotros lo hemos dañado. Así que también nos hace pensar un poco y reflexionar sobre nuestra responsabilidad de cuidar el mundo que Dios creó y que nos entregó a cada uno de nosotros para administrarlo, no para malgastarlo, no para destruirlo, sino para que los administráramos con sabiduría. Y eso obviamente no lo hemos hecho. Si nosotros no nos podemos quedar entonces en silencio, porque el Evangelio nos insta, nos obliga a proclamar la verdad de la palabra hecha carne. El alcance de la luz que es para todo el mundo. O sea, Jesús vino para todos en una misión que nos incluía a todos, una misión redentora. Aquí sí podemos decir que el Evangelio, la palabra de Dios, tiene un carácter inclusivo, porque esta palabra es para todo aquel que la recibe. Y los creyentes, hermanos, nosotros debemos servir de luz en este mundo. Nosotros debemos alumbrar con la luz de Cristo a otros y no permitir caer vencidos por el mal representado en las tinieblas del pecado en sus distintas dimensiones y manifestaciones. De esta manera, también nosotros seremos parte de la victoria de la luz sobre las tinieblas, cuando nosotros nos mantenemos firmes y constantes, apegados a lo que la palabra dice. Y de aquí en adelante esta unidad nos va a recalcar eso, la importancia de apegarnos a la palabra, que es palabra de Dios. Cada uno de nosotros debe sostener para sí mismo y para los demás lo que la palabra es, lo que significa e implica para la iglesia. Somos parte de esa comunidad cristiana, y como parte de esa comunidad cristiana mucho más amplia, nosotros tenemos que afirmar nuestro testimonio, ese testimonio evangélico, ese testimonio de llevar palabra profética en medio de persecuciones, en medio de rechazo, en medio de incomprensiones. No importa, nuestra labor es predicar y enseñar la palabra a esta nueva creación que se espera. Isaías ya hablaba y estudiamos aquí de la nueva creación. Y Apocalipsis 21 y 22 habla de la nueva creación, de la nueva Jerusalén. Pues para esa nueva creación, para esa nueva humanidad que va a sustituir la que ha rechazado a Dios, para eso nosotros trabajamos. En esa nueva creación, en esa nueva alianza que Dios establece con su iglesia. No solo Israel ahora, sino a todas las naciones y a todos los que confiesen a Cristo como su Señor y como su Salvador. Para todas las culturas, para todas las personas. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro mandato, es el mandato que tenemos como iglesia, el que hemos recibido de Dios a través de Cristo, y que somos impulsados, adiestrados y sobre todo protegidos por el Espíritu Santo del Señor que cada uno de nosotros posee, y que sobre todas las cosas nos da la sabiduría y el entendimiento para proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué preciosa es la palabra de Dios. Vamos a recibir el resumen de esta interesante, profunda y tremenda lección a través de mi esposa Sandra Torres. Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante en el Señor. Y así, hermanos, no nos cansamos de darle gracias al Señor
por el favor y su misericordia y por dejarnos tener este libro tan preciado y poderlo estudiar. La lección ha sido bien bonita, una lección bien bonita. La lección de la creación siempre es emotiva. Precioso saber de dónde el Señor nos sacó. Así, vamos a pasar al resumen. Vamos a ver el primer punto de resumen que dice: Dios es uno con Jesús y el pensamiento revolucionario cristiano tuvo sus orígenes en las primeras comunidades cristianas, especialmente en la del discípulo amado Juan. Esta comunidad tuvo el privilegio de ser testigo de Jesús por haber visto su gloria al haberle recibido como Dios. Aún en medio de los tiempos difíciles que vivían estas primeras generaciones de cristianos, releyeron la historia de la salvación desde los comienzos del Génesis. No tanto para explicar cómo todo fue creado desde el principio, sino quién es aquel que creó todas estas cosas, que es uno con Dios. La palabra verbo de Dios acentúa la acción creadora de todo cuanto existe. Esta creación es vivificada e iluminada por la palabra hecha carne, Jesús. Él es la luz que ha venido a este mundo a iluminar y a vencer toda tiniebla. Porque no importa la complejidad y lo intenso de la maldad, esta no prevalece sobre la luz que ilumina la vida y el corazón, que es Cristo el Señor. Esta luz, que es Jesucristo, fue anunciada y anticipada por Juan el Bautista, quien con su ejemplo de liderazgo nos llama a abrir caminos para que otras personas se conviertan y reciban a Jesús. La comunidad del discípulo amado quería validar el ministerio de Juan el Bautista y a la misma vez aclarar que él no era la luz, sino aquel que la anunciaría. La iglesia tiene que estar preparada, como lo hizo la comunidad del discípulo amado, para dar testimonio y pesar el rechazo que pueda sufrir a ser relevantes en este siglo XXI, en medio de los desafíos familiares, eclesiales, comunitarios, sociales y ambientales. Y hasta aquí esta lección. Hermanos, vamos a culminar con la oración. Les pido que me acompañen en este momento y dice así: Señor Jesús, Dios creador de todo cuanto existe, gracias porque descendiste a este mundo y te encarnaste por amor para iluminar nuestra vida y mostrarnos la luz que disipa toda tiniebla. Permite que, al igual que Juan el Bautista, anunciemos tu luz y la vida nueva que ofreces a quienes aún no te han recibido. Ayúdanos a dar testimonio de tu amor y de tu gloria en el cuidado de tu hermosa creación, y a dar testimonio de la nueva creación en cada ser humano que te recibe y que cree en ti. Amén, amén, amén. Dios les continúe bendiciendo. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón, con sus hermanos Sandra Torres y Richard López. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.